San Pedro y San Pablo, apóstoles y mártires. Simón fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como Hijo de Dios vivo, y por ello fue llamado Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo crucificado a judíos y a griegos. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma. En este día, su triunfo es celebrado por todo el mundo con honor y veneración. Celebrar la cátedra de Pedro, como hoy lo hacemos, significa reconocer en ella un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno y eterno, que quiere reunir a toda su iglesia y guiarla por el camino de la salvación. 37 años duró el seguimiento fiel de Pedro a Jesús, tanto así que antes de morir pidió ser crucificado de cabeza, porque no se sentía digno de morir como su maestro. Fue sepultado en la colina Vaticana, cerca del lugar de su martirio. Allí se construyó la Basílica de San Pedro, centro de la cristiandad. Fue el primer jefe y la primera cabeza de la iglesia. Fue el primer papa de la Iglesia Católica. La conversión de Pedro fue total, y es el más grande apóstol que la iglesia ha tenido. En varias ocasiones se tuvo que esconder y huir del lugar en donde se encontraba, porque su vida peligraba. Realizó 4 grandes viajes apostólicos para llevar a todos los hombres el mensaje de la salvación, creando nuevas comunidades cristianas en los lugares por los que pasaba y enseñando y apoyando las comunidades ya existentes. Al igual que Pedro, fue martirizado en Roma. Le cortaron la cabeza con una espada, pues, como era ciudadano romano, no podía condenarlo a morir en una cruz, ya que era una muerte reservada para los esclavos. Y ahora, ¿por qué San Pedro y San Pablo se celebran el mismo día? Son fundadores de la Iglesia de Roma. Jesús dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi casa». Pablo es reconocido como el apóstol de los gentiles y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio. Son columnas espiritual de la Iglesia. Son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. Ambos padecieron en Roma. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión mamertina, también llamada el Tullianum, ubicada en el Foro Romano en la antigua Roma. Son patronos de Roma y representantes del Evangelio. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo. Pedro y Pablo, aunque humanamente son muy diferentes el uno del otro, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio, un modo auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo.